Radio, el podcast de reproducción asistida de Fin Madrid. Hola, bienvenidas, bienvenidos a Fin Madrid Radio, el podcast sobre reproducción asistida y embarazo de Fin Madrid. Soy José Luis Gómez Palomares, ginecólogo, y me podéis encontrar en Twitter como @jlgomezp. Hoy os voy a hablar de para qué sirve el estradiol, que medimos durante los ciclos de reproducción asistida de in vitro. De vez en cuando nos preguntáis, oye, ¿no me vas a medir hoy la hormona, etcétera? Y es que ocurre que cuando realizamos un tratamiento de una fecundación in vitro, en algunos puntos de ese ciclo vamos a determinar qué concentración hay en sangre de una hormona que se llama 17-beta-estradiol, que es la hormona, una de ellas, pero la principal, que produce el ovario, ¿no? Que produce los folículos que se están desarrollando. De tal forma que una mujer posmenopáusica, las concentraciones de estradiol en sangre van a ser muy, muy, muy bajas, y el valor máximo pues vendría a ser después de la ovulación, digamos, ¿no? Entonces, el estradiol se puede medir en determinados momentos, pero el momento estrella, el momento que todos, prácticamente en todos los centros medimos, es el momento en el que programamos la punción, cuando ya ha acabado la estimulación ovárica, el momento final, después de esos 10 días aproximadamente de pinchazos, de inyecciones, donde estáis estimulando el ovario en función de las ecografías que vuestro ginecólogo o ginecóloga realice, pues vais a modular, vais a hacer, van a deciros que cambiéis la pauta, que añadáis algún medicamento, etcétera. Pues al final del todo se mide ese estradiol para comprobar que dos cosas, que ese nivel es acorde, sobre todo que ese nivel es acorde con los folículos que tenéis, es decir, que podemos ir a la punción ovárica con unas garantías. Por ejemplo, pues hoy hemos ido a una punción ovárica con una mujer que tenía 2 folículos solo, 2 folículos, peleamos hasta el final, como podéis ver, y tenía un estradiol de 1000 aproximadamente, ¿no? De 1000. Bien, pues era un estradiol correcto, yo incluso diría que bien hermoso ese estradiol, y hemos ido a punción y bueno, pues está en principio todo bien, ¿no? Hemos recuperado los 2 ovocitos que había. También sirve, pues eso, para ver que está todo acorde, pero también sirve sobre todo para evitar una hiperestimulación ovárica, o es una de las armas que tenemos para indicar qué riesgo existe en ese ciclo de una hiperestimulación ovárica, y si tenemos que congelar todo o no, si tenemos que utilizar distintas estrategias para producir la maduración ovocitaria final, para usar básicamente Ovitrelle, me gusta decir, Ovitrelle o no. Y bueno, esto sería otro de las utilidades, quizás la más importante, ¿no? El tener unos valores dentro de un rango de seguridad que nos indiquen que el riesgo en ese caso de una hiperestimulación ovárica pues sean los mínimos. Ya os digo, ya hemos dicho en muchos programas que cada vez afortunadamente tenemos muchísimas menos hiperestimulaciones, yo diría que prácticamente casi nunca. Iba a decir gracias a Edwards, que es uno de los padres, Robert Edwards, que los amigos le llaman Bobby Edwards, el padre de la primera niña que nació tras un tratamiento de reproducción asistida, fue el Robert Edwards y Steptoe era el ginecólogo y Edwards el biólogo, ¿no? Pues estos son, digamos, nuestros padres de toda la reproducción asistida. Premio Nobel Robert Edwards, creo recordar, del año 2010, ya hace 5 o 6 años. Ojito, ¿y cómo pasa el tiempo? La cuestión es que también el estradiol se mide en determinados momentos, cuando se va a empezar un ciclo de reproducción asistida y queremos comprobar que está todo basal, me refiero a que los ovarios están quietos, que no hay ninguna folículo que esté creciendo, lo podemos medir. Otro punto en el cual se mide es en los ciclos que llamamos largos, el ciclo con Procrin, que un día podemos hablar de este tipo de protocolo. Cuando hablamos del ciclo largo, pues en este protocolo especial, en vez de empezar con la regla, se empieza antes, una semana más o menos antes de que baje la regla, y en ese punto lo que hacemos es pues comprobar que está todo correcto. Empezamos una medicación que se llama análogo de un agonista de la GnRH. Aquí en España pues es muy común usar Procrin o Decapeptyl. También, hay otro tipo de medicamentos, pero básicamente nosotros solemos usar o Procrin o Decapeptyl. Nosotros
tenemos costumbre de usar más el Procrin, y después de esos 15 días usando ese medicamento necesita como unos 10-15 días para hacer efecto, con lo cual tenemos que empezar la medicación y estar 15 días con ese medicamento y comprobar que la función del Procrin no es estimular, sino al contrario, dejar la hipófisis sin FSH y LH, con lo cual lo que se hace es intentar pues que comprobar que eso haya funcionado, y para eso se mide la hormona que produce el ovario, que es la FSH, el estradiol, con lo cual ahí en este punto nosotros en nuestro centro a los 15 días o los 12-14 días de haber empezado esa medicación, pues antes de empezar la in vitro, os recuerdo que lo que estamos diciendo es que empezamos 15 días frenando el ovario, y esa frenación la comprobamos midiendo por ecografía que no haya ningún folículo, y además con la hormona también el estradiol, y en nuestro caso la LH. Esto sería un poco los distintos usos que se da. Otro uso que damos a veces es cuando tenemos que empezar, como os he dicho antes, este Procrin, o por ejemplo en un ciclo de descongelación, que tenemos que empezar el ciclo indicando a la mujer que se ponga el Decapeptyl, una inyección para evitar que ovule durante las próximas semanas, para que podamos hacer un ciclo de descongelación sin el peligro de una ovulación que nos podría alterar la ventana de implantación, el lugar en el cual es óptimo que se transfieran los embriones. Y aquí a veces nos encontramos pequeños foliculillos que son pequeños pero un poquito más grandes de lo que deberían, y en esos casos muchas veces, si queremos empezar con garantías, pues medimos una hormona, el estradiol, para comprobar que está todo quieto, que el estradiol está bajito y que podemos empezar. Así, bueno, otros centros miden el estradiol en distintas fases del ciclo. Nosotros nos solemos ceñir simplemente al final. Hay otros centros que miden el estradiol antes de empezar el antagonista. En nuestro caso pues nos guiamos más del tamaño, y con eso nos va estupendamente bien. Pero bueno, distintos usos de una hormona imprescindible a la hora de valorar cómo se está desarrollando el ciclo de estimulación ovárica. También en inseminaciones, a veces, como os he dicho, pues si hay algún folículo que no debería estar, medimos el estradiol para ver qué tal va, y a veces también, pues de cara si básicamente esa sería en una inseminación el momento que lo hacemos, pero que veáis que se pueden medir en cualquier tipo de ciclo de reproducción asistida. Prácticamente el estradiol es un arma que consideramos y que en ocasiones utilizamos. Un saludo, ya hemos acabado por aquí. Me gustaría que en iTunes contaran ustedes algo. Un saludo de verdad, de corazón. Muchísimas gracias por estar escuchándome, y hasta el próximo programa.